ustedes se tienen que portar bien. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida. El tema, vamos poniendo algunos temas en particular. Para astroturismo o turismo directamente, me llegó estoy asociado a un lugar en Europa y me mandaron, están desarrollando un sistema que es gratuito. Estoy esperando que me lo manden para probarlo, pero es un lugar que vos podés, entrando, te hace una serie de preguntas y te hace una evaluación de la accesibilidad de tu producto. Me pareció súper interesante. Así que después una vez que me lo pasen y lo evalúe más o menos cómo funciona, se los voy a pasar como enlace al grupo porque sirve para hoteles o emprendimientos o lo que sea que esté relacionado con el astroturismo. Así que, o el turismo en general, no solamente el astroturismo. Pero realmente me pareció muy piola el sistemita ese, fundamentalmente es gratuito y además estar en una base de datos de España. También no está nada mal la cosa. Así que bueno, eso va a ser, supongo que en un par de semanas. Punto uno. Punto dos. Vamos a hablar de cometas. Vamos a ver fundamentalmente de los cometas porque vienen con tanta locura con el tema de los cometas, que viene el Pons-Brooks, que es un cometa que pasa cada 70 años. Es muy parecido al Halley en cuanto, no tanto la órbita, sino el período, porque está capturado por el mismo planeta que le hizo la órbita corta. Pero bueno, ya lo vamos a ver durante la charla de hoy. Como siempre, mis charlas de cometa empiezan más o menos igual. Le voy a contar un poquito de la parte histórica y después nos vamos directamente a lo más moderno y a mi punto de vista más interesante, que es este cometa en particular. Esperen un cachito que tengo una alarma porque pues, si no después me olvido que tengo algún curso, entonces mando siempre una alarma. Después, el tema del eclipse, que estamos organizando la salida. Si están con ganas de venir con nosotros al eclipse, les recomiendo que se apuren porque ya tenemos 14 inscriptos. Y ya se puso hoy dos agencias de viaje se pusieron en contacto porque tienen cada una tres, cuatro turistas más. Así que lo vamos a liquidar muy rápido porque no tenemos más de 24 lugares. Así que, repito, si les interesa o lo están pensando, pónganse las pilas porque cuando se decida, si se deciden en un mes ya no va a haber lugar. Y ahora vamos a hablar del cometa. Acuérdense, como siempre, abrir el audio si quieren preguntar algo o si no tienen audio, me escriben y yo voy a tratar traten de levantar la mano porque a veces no me doy cuenta que hay un texto ahí y así me llama la atención y se los leo. Bueno, y ahora sí les voy a compartir el PowerPoint, que es un PowerPoint que voy renovando, pero en sí algunas de las imágenes son las mismas. Siempre lo aviso porque sé que algunos ya esto lo vieron varias veces, pero hacia el final se va poniendo diferente. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de esto, de los cometas. ¿Por qué vamos a hablar de los cometas? Primero porque desde lo astronómico es interesante y desde el astroturismo tenemos dos cometas, este mal llamado cometa Diablo, que ya saben por qué, porque sacaron una foto y tenía como dos chorros de energía y parecía un diablo, le vieron los cuernos, bueno, esas cosas de la promoción y los medios que son un desastre, pero a veces promocionan bien. Ahí llegó Nani también, que está saludando. Entonces, vamos a empezar rápido de lo histórico. Ustedes saben que históricamente, valga la redundancia, los antiguos vieron que en el cielo había algunos objetos en movimiento. Algunos eran planetas. La mayoría eran planetas que ya se los comenté la otra vez, incluía al Sol y a la Luna como planetas. Para ellos todo lo que estaba ahí arriba en movimiento y que era visible habitualmente se llamaban planetas. Por eso son 7 en total. La Tierra, como ya les repetí muchas veces, ni se consideraba un planeta, era el centro y alrededor estaba todo ese escenario. Pero había unos objetos rarísimos que aparecían a veces, que tenían cabelleras
y que se movían día tras día en el cielo, a veces se veían extremadamente brillantes, y han hecho muchos cambios históricos. O sea, los antiguos, los reyes, tenían miedo de los cometas, entonces han cambiado muchas veces cosas históricas de la religión católica, cuando, disculpen, cuando se rezaba en determinados horarios en la Iglesia Católica y con el cometa Halley se cambió de la mañana a la tarde el Ángelus. Entonces, fíjense todas las cosas que fue cambiando, inclusive en 1910 hubo muchísima gente, más de 400 personas que se suicidaron por que supuestamente nos íbamos a morir todos por el bendito cometa. Cosa que jamás entendí, porque de última me quedo a mirar a ver qué pasa en vez de suicidarme antes. Pero bueno, la gente es muy particular y hacen esas cosas. Ya no voy a entrar mucho en detalles acerca de esto. Gastón, ¿levantaste la mano? Sí, sí, para agregar un hecho histórico, Moctezuma, Dale. bueno, la llegada de un cometa, digamos, como que auguraba un mal presagio y bueno, después fue invadido por, ay, no me acuerdo el nombre ahora, por los españoles. No sé si fue causalidad o qué, pero bueno, algo así, por lo que leí alguna vez. Muy Es rústico lo que, que acabo de decir. ¿saben lo que pasa? La gente es a veces es inteligente o es miedosa. Entonces, veían algo en el cielo, llámese un eclipse, un cometa, y vos cuando decías, vamos a ganar la guerra, miren, los dioses están de acuerdo con nosotros, listo, y le daban para adelante. O sea, depende Claro. justamente el La miedo. interpretación. Claro, era una excusa para. Ha pasado con los cometas, como dice Gastón, ha pasado Sí, con sí, muchas sí, cosas del cielo. Eso exactamente. no Se lo hay, no hay. atribuían al cielo. Exactamente, se atribuían al cielo porque como no se sabía cómo funcionaba, era cosa caprichosa y era como un mensaje muy fuerte. Mirá, los dioses están apoyando lo que estamos haciendo. Era muy fuerte como mensaje. Entonces, Claro. tenemos acá los distintos planetas, como ellos los consideran, pero fíjense que los cometas era como que rompían un poco la estructura de todo esto. ¿Por qué? Porque los cometas aparecían cuando se les daba la gana, a veces se ponían brillantes, a veces no, iban rápido, iban despacio, mostraban cola, a veces no. Era realmente un fenómeno difícil de incorporar a todo el sistema que trataba de explicar cómo funcionaba el universo. Entonces, todo lo que no encaja es un gran paso adelante porque vos tenés que tratar de entender por qué, y eso es investigación. A la distancia de que estamos con esto, que estamos con los dibujitos de los dioses, pero bueno, es un comienzo para empezar a investigar. Fíjense que los chinos siempre han sido sumamente constantes en lo que era registro de cosas y fundamentalmente registro del cielo. Y a diferencia de lo local en el sentido occidental, ellos tenían como incorporado todo lo que venía del cielo. Entonces tenían registros escritos donde decían, bueno, llegó un barco con tanta cantidad, hubo un eclipse, hubo un cometa. Era como parte de su propia historia, más allá de que a los cometas les tenían miedo y a los eclipses. Pero fíjense cómo registraban los cometas y es más o menos cómo se ven los cometas, muy simplificado, con varias colas o con colas en posiciones raras. Por ejemplo, fíjense el último, que parece que tiene, si vos mirás el cometa de frente, puede llegar a dar esa sensación de que tiene hasta un anillo alrededor o como si fuera una pequeña galaxia espiral. Entonces, todos estos son registros de cometas como ellos lo fueron viendo. ¿Cuál es el problema, como les decía, de los cometas? Que eran bastante impredecibles, no bastante, completamente impredecibles, aún hoy siguen siendo bastante impredecibles, pero en este sistema particular de la Tierra en el centro con la Luna, fíjense que está la Luna, Mercurio, Venus, que siempre les comento que es por distancia, ellos sabían el orden de los planetas por distancia, los cometas era muy difícil meterlos en este sistema, porque a veces se movían rápido, a veces despacio, era como que daba la sensación que iban cruzando estas esferas de vidrio.
era realmente un dolor de cabeza para esta gente tratar de entender cómo funcionaban o cómo se movían los cometas. Hasta que llegó el amigo Kepler con la información compartida con Tycho Brahe e hizo las leyes de Kepler. Y en base a esto, estamos hablando antes del año 1600, ya se podía, en base a los movimientos de los planetas, y después con el otro muchacho que vino un poco después, que es este que está acá, Newton, con las leyes de movimiento planetario, pudieron empezar a ver que los cometas tenían un recorrido muy extenso, que eran órbitas muy elípticas. Y fíjense que en la época de Newton, estamos hablando de 1600, antes de 1700, todavía no se conocía más que Saturno como máximo. Los cometas, el Halley, por ejemplo, se iba mucho más allá. O sea que extendieron los cometas el tamaño del sistema solar un montón. Era como que te daba una mayor escala de dónde estaban las cosas en el universo, aún en esa época. Entonces, fíjense que lo importante que han sido los cometas históricamente. Entre todo esto, todo este movimiento y todos estos cálculos que se podían hacer, se vio que había distintos movimientos de los objetos del sistema solar, por ejemplo, que según la velocidad que llevaban, tenían una órbita circular, se iba más rápido una órbita elíptica, se iba más rápido todavía parabólica o hiperbólica. En esa época, estamos hablando de 1700, 1800, los cometas eran lo más elíptico que se conocía, o sea, los objetos de mayor velocidad en el sistema solar. Hoy en día ya se conocen órbitas hiperbólicas, pero en esa época era pura teoría solamente la posibilidad de este tipo de objetos con órbitas tan abiertas. Acá vamos a la física, esto es en cuanto a la historia y los movimientos, que es lo básico. Acá tenemos el modelo básico de los cometas que lo hizo ese muchacho que está ahí, que ya falleció, Fred Whipple, en 1950. O sea que fíjense que tiene 70 años el modelo más usado, más aceptado de cómo funciona un cometa. Es como ese modelito que tiene ahí, que me encantaría tenerlo, que es una bola de nieve sucia. Eso es una bola de nieve, nieve en el sentido de agua, tiene dióxido de carbono congelado, o sea, hielo seco, hielo de agua, hielo de muchos elementos químicos como metano, que están congelados por la temperatura a la que está puesto el núcleo. Y cuando se acerca al Sol, se calienta y emite chorros de gas, va emitiendo mucho gas alrededor de ese núcleo que es muy pequeño. Los núcleos de los cometas andan en el orden mayoritariamente menos de 10 kilómetros. O sea, ponele el 80% de los cometas tienen menos de 10 kilómetros. Hay algunos cometas, como el que se descubrió hace unos años, el Bernardelli, no me acuerdo bien cómo se llama, que tiene arriba de 100 kilómetros, pero es un caso rarísimo, ¿no? No es lo habitual. Entonces, acá tenemos, esto es genial, esto es un video real del cometa 67 Chury. Como ven el nombre ahí, no lo voy a decir, porque es muy complicado. La nave Rosetta es una nave europea que se acercó al núcleo del cometa y lo estuvo, no sé por qué muestra eso. Esto es de mi hijo, estoy casi seguro. No sé si lo ven. Estaba abriendo un juego. Entonces, fíjense que tenemos el cometa 67P y noten acá arriba ese chorro que se ve arriba, que va hacia aquel lado. Ese chorro es típico de los cometas. Tiene una zona que tiene mucha emisión de gas y eso hace un pulso que hace finalmente una nube de gas alrededor del núcleo y eso es lo que forma la cabeza del cometa. Pero en sí, el núcleo es microscópico comparado con el cometa completo. Alguna vez se ha dicho que los cometas son el objeto más grande y más pequeño a la vez del sistema solar. Y es correcto porque no tienen 8 o 10 kilómetros, pero pueden desarrollar colas de 150 millones de kilómetros o más. Este video me encanta.
O sea que el cometa, aparte de trasladarse, viene rotando. Claro, está en rotación y es como si fuera la Tierra que tiene su rotación y gira alrededor del Sol. Todos los objetos hacen lo mismo. Giran sobre sí Claro, mismos, tienen un día y tienen un año, que en el caso, por ejemplo, del cometa Halley, que es el más conocido, vale 76 años terrestres, pero gira claro. rápidamente, en unas horas da una vuelta. Fíjense que acá tienen una foto de nuevo del Curie, del cometa 67P, y fíjense que en general son así, es como que tienen un cuello. Son dos asteroides que están, como asteroides de hielo, que están puestos uno arriba del otro y pegoteados con todo el material que hay entre ellos. Esto es un representativo bastante bueno de un cometa, el núcleo de un cometa promedio. Y acá esta infografía que armé hace unos cuantos años, fíjense que está el núcleo del cometa, este es el núcleo del cometa Halley real. Acá tenemos el núcleo que si yo lo pongo acá chiquitito, es lo que genera el falso núcleo, que cuando mirás con telescopio y se ve un punto en la cabeza del cometa, no es el núcleo real. El núcleo real es insignificantemente pequeño. Es algo que se llama falso núcleo, que es la zona de gas más brillante alrededor del núcleo. Forma lo que se llama la coma o cabeza del cometa y luego el Sol barre ese gas y forma las colas que son de dos tipos, la de tipo 1 y tipo 2. Que este cometa, el Pons-Brooks, tiene las dos colas. No necesariamente tienen las dos colas, pero muchas veces sí es de esa manera. Y este video también está fenomenal, esto es real también, del cometa 67P, fotografiado por Rosetta, hizo un acercamiento muy grande y pudo filmar, en realidad sacar fotos una tras de la otra, es como un time lapse de la parte oscura. Y fíjense cómo se ve, todo eso es polvillo, es nieve del cometa que se está movilizando en la superficie del cometa. Es realmente tremenda, este videito es tremendo. Y acá tienen núcleos de cometas. Notablemente, fíjense que el Halley es bastante grande dentro de todo. Es un cometa que tiene casi 15 kilómetros. Acá están los números, 15 por 7. Ven que es un núcleo importante. Pero fíjense que los demás, el Curie no es tan grande, pero tenemos el Temple. Son todas fotos. Todas estas son fotos reales de cometas, núcleos cometarios. Y acá tienen lo que les decía. La gran mayoría de los cometas son peques. Fíjense que les decía al menos de 10 kilómetros, pero el máximo está por acá. Entre 1 y 4 kilómetros está la gran mayoría de los núcleos cometarios. Acá tienen una descripción de nuevo, pero en imágenes de lo que les dije antes, que el núcleo, la coma del cometa, lo que hace es la energía del Sol empuja al gas o al polvillo. La cola recta es la cola de gas. La cola curva es la cola de polvillo que es rojiza y la de gas es más bien azul. Fíjense que la que realmente está señalando la posición del Sol es la recta. La cola más azul es la que está marcando la posición del Sol. Que siempre uno puede saber mirando una foto de un cometa para dónde está el Sol. Y es en base a eso. Acá tienen de nuevo, me pareció, esto es para reforzar información. Este es el cometa West, un cometa que pasó en 1976, muy bonito. Ah, ahí Gastón dice que el cometa empieza a sublimar al acercarse al Sol. Exactamente. El núcleo del cometa, cuando se va acercando al Sol en su órbita, pero igual lo vamos a ver en un ratito porque hay una órbita, entonces va a ser más fácil de entender, pero es correcto lo que dice Gastón. Acá tenemos en la piedra que está acá, esta es la cola azul, la cola iónica o la cola de gas, y la cola de polvo que es más rojiza. Y acá tienen otro cometa, el Lovejoy, que es un hermoso, y lo particular e interesante es que está tomada de la Estación Espacial Internacional esta foto. Pero no me deja, ahí está. Ahí ven la órbita del Halley. Cada cometa tiene su propia órbita.
hay algunos que son muy extensos. El cometa Halley se lo considera un cometa de corto periodo. O sea que el límite está en 200 años. Los cometas que tienen menos de 200 años se consideran que son de periodo corto. Y de ahí para arriba, obviamente, son de periodo largo. Fíjense que el Halley prácticamente llega hasta la órbita de Neptuno. Esto es porque, ya lo vamos a ver más adelante, que los cometas están en familias. No es casual que el Pons-Brooks tenga 71 años y el Halley 76. Hay un motivo. Los dos fueron capturados por Neptuno. Ahora, más adelante lo vamos a ver en el tema de las familias de cometas. Fíjense que este año, en el 2024, hace unos meses, llegó a la máxima distancia, llegó al afelio y ahora se está acercando. Pero está tan lejos que recién en el 2061, 2062 va a llegar al perihelio otra vez. Así que todavía tenemos para un rato, para un ratazo. Ahí alguien dice, no, dice el número, el teléfono, dice, buenas, recién llego. Y Gastón cometa de ahí la letra P en el nombre de cada cometa. Exactamente. Ahora vamos a ver. Gastón se vino afiladísimo hoy. Sí, señor. El nombre del cometa depende de la denominación esa. Vamos a la siguiente, entonces. Otro tema que es interesante de los cometas es que a diferencia de los asteroides, que tienen una órbita determinada y no cambia mucho, los cometas tienen órbitas que son levemente inconstantes. ¿Por qué? Porque ese chorro de material, fíjense que está, por ejemplo, acá está el Sol calentando al núcleo que está rotando y hace un chorro de esos como el que vimos en el cometa 67P, un chorro importante. El cometa, el núcleo cometario es tan chiquito que eso funciona como un retrocohete. Y el resultado final es que le va cambiando la órbita de una manera medianamente azarosa. Se puede llegar a determinar porque depende de dónde están los núcleos de emisión. Estos se llaman movimientos no gravitacionales. Y los movimientos no gravitacionales influyen mucho en el cálculo final de la órbita del cometa. Puede cambiar un montón. Si yo miro el cometa hace un año y hago el cálculo como si fuera un asteroide de cómo va a ser el recorrido que hace y llega a la mínima distancia al perihelio, yo calculo para un asteroide y me da con una diferencia de una hora, más o menos, ¿no? Tiene muy buena precisión. En cambio, si lo hago con un cometa, puede ser 2 días antes o 2 días después, por esto, por los movimientos no gravitacionales, que son los que... Ah, David era el Xiaomi. Bueno, no pueden calcularlo con mucha precisión porque hay que saber cómo están distribuidos en toda la superficie del núcleo del cometa esos chorros de energía y no hay muchos cometas donde se haya podido determinar. Por ejemplo, el Halley sí se ha determinado y con mucha precisión dónde está. Esto era lo que les comentaba de las familias de cometas. Vamos a ver primero el diagramita que está a la derecha. Fíjense que el cometa que tendría una órbita que va por esto y después se aleja, fíjense, viene de muy lejos y se iría. Como está justo Júpiter ahí, lo perturba, lo frena y lo deja en una órbita más corta. Esto es un cometa capturado por Júpiter. Por lo tanto, queda a una distancia máxima, un afelio parecido a Júpiter. Como el Halley y el Pons-Brooks fue capturado por Neptuno, su máxima distancia más o menos queda relacionada con Neptuno. Por eso uno tiene 71 años, el otro tiene 76. Fueron capturados de esa manera. Entonces, el tema de acá ven un montón de distintas familias de cometas, que son cometas que han sido capturados por cada uno de los planetas del sistema solar. Muchos cometas vienen desde la nube de Oort, o sea, la nube súper lejana, que la vamos a ver más hacia el final, y hay algunos que vienen del cinturón de Kuiper, el cinturón de Kuiper, que así se escribe, pero se dice Kuiper. Ese cinturón también genera cometas. Acá tienen un par de cometitas más, el cometa Lulin y el cometa Arend-Roland. El Arend-Roland pasó en 1957. Fíjense que tiene como una nariz
igual que este, ven que no es tan importante como la del Arión Roland, se llama anticola. Es polvillo que está acumulado delante del cometa. Entonces, cuando pasamos por el plano de la órbita, ese polvillo se suma a todo el brillo y hace como que hay una punta hacia adelante, señalando hacia el Sol. Es polvillo nada más y es algo que se ve unas horas, un par de días máximo. No todos los cometas lo tienen. Después otra cosa importante de los cometas son los fenómenos de desconexión. Que el cometa, el Pons-Brook, tuvo un fenómeno de desconexión que lo fotografió David, me parece. Pero fíjense que acá, este es el Hyakutake, es un cometa importante, muy brillante. Y fíjense cómo a veces sucede que la cola, como está influida por el viento solar y por la energía del sol, el gas que emite el sol, por ejemplo, lo mismo que a veces hace que haya tormentas en nuestro planeta o que haya perturbaciones eléctricas en nuestro planeta, está en todo el sistema solar. Entonces, cuando llega el cometa, si es muy fuerte, puede llegar a arrancarle la cola del cometa. Fíjense que a veces esos fenómenos de desconexión suceden. Acá está. Ven que ahí el cometa estaba haciendo su vida normal, vino ese viento del sol y cortó la cola. Es tan violento que le saca la cola y fíjense cómo va para atrás, pero enseguida se vuelve a formar otra. Entonces no le pasa nada al cometa. Y fíjense este videíto que está tomado por unas naves espaciales, las estéreo, que están en el sistema solar, o sea que a veces puede fotografiar a la Tierra. Fíjense cómo se ve el cometa y cómo la cola va ondeando, pero fíjense que en un momento la pierde. Ahí la pierde. Es que viene como un montón de gas desde la derecha, que es una tormenta solar muy fuerte, le arranca la cola y enseguida se vuelve a formar la misma. Estos fenómenos de desconexión son muy importantes porque te ayudan a ver cómo está funcionando el sistema solar a nivel energía, así que por eso son tan importantes de registrar. Y el origen es lo que les estaba hablando antes. Los cometas provienen de una nube ultra lejana, que es la nube de Oort, que está prácticamente un año luz, o sea que el dominio del Sol es realmente muy extenso, y a veces caen objetos hacia la parte interna del sistema solar. Este diagrama, esta es bastante más clara, o está a una escala real de lo que es el sistema solar. Esta es una escala exponencial. Entonces, fíjense que acá vamos del Sol, la Tierra, Marte, Júpiter, Plutón, pero fíjense que acá ya se está acortando los valores. Acá estamos en 10 unidades astronómicas, acá en 100, acá en 1000, acá en 10.000, acá en 100.000. Fíjense que acá está Alfa Centauri, o sea, estamos a 4 años luz en este lugar. La nube de Oort llega realmente muy lejos de nuestro Sol, pero todo la nube de Oort todavía es parte del dominio solar, es parte de lo que pertenece a nuestra estrella. A veces los cometas se rompen, como sucedió con el SWAM, el cometa SWAM, que el día 6 de mayo, por ejemplo, tenía un solo núcleo y el día 8, o sea, con 48 horas de diferencia, se rompió en dos y después se rompió en más partes hasta que desapareció completamente. Este es el miedo que nosotros tenemos con los cometas, porque puede venir un cometa súper lindo, súper maravilloso, se rompió y listo, es como si nunca hubiera existido, porque ese es el problema que tenemos con los cometas. Acá fíjense, esta línea, les explico, este es el cometa recién el que se rompió, el que les decía que se rompió. Esta línea amarilla, dorada, es la curva de luz, o sea, cómo va cambiando el brillo del cometa dependiendo de la distancia a la Tierra y la distancia al Sol. Por supuesto, cuando está a mínima distancia al Sol llega al máximo, pero también depende de la distancia que está a la Tierra. Entonces, a veces pasa que antes o después pasa cerca de la Tierra y se ve más brillante. Bueno, esta es la curva de luz vista desde la Tierra. Entonces, fíjense que el cometa venía a magnitud 10, después 9, 8, supuestamente iba a llegar a magnitud 4, o sea, parecida al Brooks, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Al Pons-Brooks,
el que estuvieron fotografiando. Pero, ¿qué pasó? El cometa venía por acá, después empezó a estar acá arriba de brillo, lo cual era raro. Luego hizo un pico y en general cuando es de estas que viene con un determinado brillo y después sube, es que tuvo una explosión. Se llaman outburst y capaz que se rompe el núcleo como en este caso. En este caso tuvo un outburst, luego otro y finalmente se rompió. Y fíjense que el cometa que tenía que venir con el brillo por acá hizo esto y se cayó y no vimos nada. Porque realmente fue un cometa que se murió, se rompió tanto cuando, por algún problema que ha tenido, no necesariamente tiene que chocar con algo, simplemente tener un núcleo que no esté bien cohesionado, entonces una pequeña explosión o una emisión de gas muy fuerte lo rompe y el cometa finalmente se desintegra. Por eso le decía que el miedo que tenemos es ese con los cometas, que viene todo bien hasta que viene todo mal. Claudio, Sí, cuando se desintegren así van a parar al Sol, ¿no? no, queda en órbita. Bueno, hay cometas que se llaman cometas de la familia de Creutz, que son cometas de un perihelio súper cercano, pasa a menos de un diámetro solar. Y esos cometas, si son pequeños, si son grandes, si tienen 3, 4, 5, 10 kilómetros, pueden sobrevivir. Pero si no, no, y caen al Sol. Pero este cometa, por ejemplo, el SWAM, no siguió su órbita, pero se desintegra. O sea, es tan chiquito que quedó nada, quedó polvillo y un poco de gas y nada más. Así que no, que quedan en la misma órbita que estaban, pero desintegrados. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches para todos. Hola. Sí, soy yo, David. Sí, sí, sí. Claudio, una consulta. ¿Se puede calcular? De hecho sé que se calcula, ¿no? No tengo ni idea cómo, pero la pérdida de polvo, ¿no? De material del cometa. Hay un Sí. cálculo, ¿no? Que hacen que se pueda calcular cuánto pierde, no sé si es por día, Sí, ¿cómo es? en general lo que se hace cuando se hacen mediciones, se hacen cálculos por día. Lo que se hace se observa con distintos filtros. Hay un filtro que te da más la cantidad de agua que pierde y hay filtros que te dan la cantidad de polvo, pero es por tema de los colores, por los colores de hacer Sí, fotometría con sí, filtros y en eso podés sí, calcular según la radiografía, más o distancia menos. y el brillo cuál es la cantidad de toneladas por segundo o toneladas por día que está perdiendo. Claro, sí, sí. Y de ahí más o menos se puede saber, en teoría, si va a sobrevivir o no, o qué tipo de, también, ¿no? De brillo o tamaño va a tener. Pero bueno. Claro, pero es como una gran... Imagínate que no hay ningún cometa que se diga, o sea, el mayor profesional del mundo en cometas jamás te va a decir, este cometa va a pasar esto, aunque tenga las No, 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 es mediciones que imposible, tenga. no, no. Impredecible Es completamente. absolutamente impredecible. Aún el Halley, dentro de lo que haya pasado 20, Sí, 20 veces, uno sí, sí. tiene cierta seguridad, pero andás a ver, Claro. capaz que le Sí, pasó sí, algo. en el camino. Pinchó la goma y quedó allá, ¿viste? Y justamente, bueno, hay poca gente que sabe, por ejemplo, que el Halley, cuando se estaba alejando, en 1990 tuvo una gran explosión, pero una gran explosión, que lo hizo subir prácticamente 5 magnitudes. Ah, Y aparentemente está bien. O sea, después se lo sí, siguió observando y pareciera estar bien, pero algo le pasó. Y mirá, es un cometa súper observado. Andás a ver qué. sí, 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 reestudiado, obvio. Exacto. Bueno, y después otro tema que es interesante es que siempre está el cometa verde. ¿Por qué se ve verde? Bueno, el verde es por algunas moléculas que tiene el núcleo que están relacionadas con el cianógeno, que el cianógeno es algo emparentado con el cianuro, y el carbono diatómico. Cuando la luz del sol le pega, se excita y emite en color verde. Pero esa emisión es de poco tiempo, dura apenas unas horas. Entonces, el verde solamente está en la coma, no está todo el cometa verde. Fíjense que la cola tiene otro color, pero ahí está el gas que recién salió de acá, pero ya se desintegró, el carbono diatómico ya se desintegró, entonces no emite más. Dura muy poquito, entonces el verde se circunscribe solamente a la
coma del cometa. Pero se está viendo verde hace días. Sí, porque Igual está pasó con emitiendo todo el Leonardo, tiempo, o sea, tiene el núcleo, emite, se ve verde, pero enseguida se desintegra, entonces no llega a la cola. Entonces la coma está se bien, ve sí. verde durante semanas, si querés, pero enseguida se desintegra y se hace un gas sin color verde. Sí, sí. Ahora sí. Entonces, ¿se va a ver verde? Bueno, esto tiene que ver con la observación, que nuestros ojos usan una parte que es muy difícil. Nuestros ojos son muy sensibles con los bastones, pero ven en blanco y negro. O sea que el cometa se ve en blanco y negro. No sueñen verlo en colores, o va a ser bastante difícil verlo en colores, algo que usen un telescopio, que el cometa sea bastante brillante. Entonces ahí podés llegar a intuir algún color, pero si no, en general los colores son fotográficos. Y después el tema de las órbitas, porque vieron que siempre hay como duda, che, ¿qué periodo tiene este cometa? No sé. Puede llegar a tener de 50.000, 10.000, 200, salvo que sea un cometa súper observado como el Pons-Brooks o el Halley. En los cometas es como que hay una duda enorme, che, ¿cómo es la cosa? Bueno, el periodo del cometa depende muchísimo de la excentricidad de la órbita y de la distancia. Fíjense que la excentricidad es que tan achatada está la órbita. Si es una órbita circular, tiene excentricidad 0. Si es una órbita súper estirada, tiene excentricidad 0,95. En general, los cometas tienen excentricidad de 0,98, 0,99. 1,0, estamos ahí, y ya se han descubierto un par de cometas interestelares, sí, que están arriba de 1,3 en cuanto a su excentricidad, o sea que son órbitas súper estiradas. Dice, bueno, pero escúchame, ¿sabés la distancia que hay al Sol? ¿Sabés la excentricidad? ¿Por qué no se puede calcular la órbita con precisión? El problema es este. El problema es que la órbita puede llegar a ser esta amarilla que está acá de 50.000 años, pero nosotros vemos un pedacito cuando está cerca. Entonces, tratamos de calcular con muy poca parte de la órbita, toda la órbita. Entonces, el error que hay a veces es enorme, muy, muy grande. El cometa Pons-Brooks 12P, porque ya me cansé de equivocarme. El 12P es un cometa que tiene 71 años de periodo y hasta se da fracción. O sea, tenés una precisión enorme. ¿Por qué? Porque es un cometa de corto periodo. Pero el cometa que viene ahora en octubre, que vamos a hablar en un rato, que va a ser mucho más brillante, el 2023 A3, es un cometa que tiene por lo menos entre 50.000, 100.000 y 1.000.000 de años. Cualquiera de las cifras son correctas. ¿Por qué? Porque tiene una órbita extremadamente larga. De hecho, lo único que se sabe es que el afelio, o sea, la máxima distancia del Sol, es mayor a 10.000 unidades astronómicas. O sea, mayor que me suena a no tenés ni idea por dónde está. Y eso es lo que realmente pasa, porque son cometas que estamos viendo un pedacito, estamos viendo prácticamente menos del 2% de la órbita. Iba a decir 5, pero es una exageración. Estamos viendo menos del 2% de la órbita. Entonces, en base a ese 2% hay que calcular el resto. Por eso hay tanto error en algunas mediciones en cuanto a los recorridos de los planetas, de los Ahora, cometas. Sí, Perdón. discúlpame, Sí, Claudio. perdón. Hablabas que los cometas salían del cinturón de Oort, ¿no? La nube de sí, Oort. de acá. Ahí, cuando hablaba de 50.000 años, ya no ejerce el Sol influencia sobre una órbita tan larga. No, no, no. Con una órbita de 50.000 o 100.000 años o más que hay, son cometas que vienen directamente de la nube de Oort. Son cometas que vienen ya directamente desde un año luz o 0,9 o 0,8 años luz y están cayendo hacia el Sol. Así de sencillo. O sea, Fíjate sale que todo. Sí. el cinturón de Kuiper es este comparativamente, es este anillito que está acá, o sea que vienen de ahí, nada. O sea, que viene directamente de la nube de Oort. Exacto. Son cometas de primera vez, de hecho son cometas que es la primera vez que están pasando. Por Ah, eso también son tan impredecibles, porque es la primera vez que pasa. Entonces vaya uno a saber si el núcleo está bien, bien unido, o está blando, o está bien, o qué es la composición química que tiene, tampoco se sabe.
Entonces, si se porta como supuestamente lo está haciendo cuando se lo descubrió, va a hacer determinada cosa. Y si no, va a hacer lo que se le da la gana, como suele suceder con los cometas. José Luis, levantaste la mano. Sí, capaz que es una tontería o no. Depende de la órbita también que en 15 días la magnitud baje nada más que un 0,5, digamos, de puntos de magnitud, Es que porque la verdad es bastante en realidad, brillante en en realidad varios días. la magnitud del cometa vista desde la Tierra, hay dos tipos de magnitud. Es lo que, hay uno que se llama, perdón que me entre un tema un poquito más técnico, hay una órbita que se llama secular. La órbita secular y la curva de luz secular es cómo cambia de brillo dependiendo de la distancia al Sol, sacando de lado a la Tierra. Eso nos permite entender al cometa físicamente, pero observacionalmente no nos sirve, porque nosotros queremos ver cómo cambia el brillo dependiendo de la distancia a nosotros para ver qué tan brillante se va a ver. Eso hace que a veces el cometa se va poniendo más brillante y se está alejando de la Tierra, entonces se compensan los dos y el cometa se queda en un brillo estándar, se queda en cero cambio de magnitud. En cambio, pasa lo contrario también, el cometa se acerca, nos estamos acercando y sube muchísimo de brillo. Esto es una combinación de efectos. No sé si esa era la pregunta, José Luis. Sí, sí, porque se desplaza muy despacio, ¿viste? Podés sacar media hora de foto que en la imagen casi no hay desplazamiento y el Exacto, brillo porque es depende mucho. plano, digamos. Vos imaginate que el cometa se está moviendo hacia vos. Si se está moviendo hacia vos, no importa la velocidad que tenga, vos no lo ves en movimiento. Lo ves siempre en el Claro, mismo punto. Y esto es o sea, va agrandándose porque lo hago muy rápido, pero imagínense que el cometa, si está yendo así y va hacia ese lugar, no va a haber cambio de movimiento. Y por el otro lado, si va así, se mueve rapidísimo. Depende de la configuración orbital, que así es el nombre técnico, la configuración orbital que tenga el cometa es la velocidad que va a llevar, la velocidad aparente que va a llevar. Acá esto es un dato práctico. Un cometa se ve a simple vista cuando supera la magnitud 4. O sea, en otra palabra, te dicen, hay un cometa en magnitud 5. ¿Lo voy a ver a simple vista? Olvídate. Pero me voy a un cielo borde 1. Olvídate. No lo ves a simple vista. Tengo un cometa de magnitud 4. Bueno, con un cielo bueno lo vas a intuir. Con un cielo muy bueno lo vas a ver. A simple vista, sin binoculares. Por supuesto, magnitud 4 con binoculares es facilísimo, no fácil. Facilísimo. Y cuando supera este brillo, lo ves a simple vista fácilmente. Cuando supera la magnitud 0, o supera, sí, más o menos la magnitud 0 menos 1, son cometas que se ven fácilmente desde una ciudad. O sea que imagínense lo que puede llegar a ser. Obviamente, cuando te vas a un buen cielo, ves toda la extensión del cometa. Este es el cometa que todos recordamos con mucho cariño del año 2007, el cometa McNaught, que entre otras cosas se vio mejor del hemisferio sur que el hemisferio norte. Entonces, vos hablás del McNaught en Estados Unidos o en Europa y no lo ubican, porque no lo vieron así. Esto lo vimos nosotros nada más. Entonces, el cometa McNaught llegó a ser de magnitud menos 6, casi. Casi llegó a ser magnitud menos 6. O sea, mucho más brillante que Venus. ¿Qué significa? Que de hecho está acá, si no me equivoco, este era Venus. Fíjense que el tema es que si yo me voy al campo, voy a ver toda esta extensión de la cola. Si yo me quedo en la ciudad, veo apenitas la parte de la cabeza, veo la coma y un poquito de la cola, pero se ve desde una ciudad cuando tiene un cometa como este, se ve desde una ciudad sin ningún tipo de inconveniente. Sí, yo lo vi eso, fue terrible en el mar, como se veía. En el mar lo que debió ser. Salí, me acuerdo, no tenía ni idea, no estaba tanto metido en el tema astronómico, estaba en esa época trabajando en la pesca y salimos a navegar. Creo que fue en enero, después del periodo de vacaciones de las fiestas, todo. Y cuando salimos de noche, a punto para el sur, para ir navegando por el sur, cuando agarramos ya fuera de Miramar, ya la oscuridad, vi algo en el cielo, ¿viste? Y digo, ¿y eso qué es? No era una estrella, no era una nube porque estaba
al 100% despejado el cielo, agarro los binoculares, miro, no lo podía creer, no tenía ni idea que había un cometa, nada, no estaba en el tema todavía Claro. tan metido, ¿viste? O sea, los medios tampoco informaban tanto como ahora, y bueno, ahí lo disfrutamos unos cuantos días. Creo que fueron como, se vio durante 20 días, no me Sí, acuerdo, sí, pero fácil. era increíble. Fue un cometa que estuvo mucho tiempo visible y realmente muy bien. Bueno, acá lo están Era como viendo. esa foto, Esto es una como foto. esa foto así, era increíble, ¿viste? eh, y esto está tomado con una cámara común de 50 milímetros, no hay telescopio, no hay Sí, nada. sí, Imagínense el campo de visión que tiene. sí, sí. Es una foto común y silvestre, así que tremendo, tremendo cometa. Ahora, esto es parte de lo que comentó, me parece, Gastón, con el tema de los cometas. ¿Por cómo se llaman los cometas? ¿Ven que dice 12P Pons-Brooks? ¿Esto qué quiere decir? Que es un cometa periódico. Si ustedes ven que el nombre del cometa dice 173P, quiere decir que es un cometa periódico, es un cometa que viene cada tanto. El Halley es el cometa 1P, es el primer cometa catalogado. Entonces, por eso es 1P, es un cometa periódico. Ahora, los cometas que no son periódicos, que no vienen con cierta asiduidad o no tienen una órbita cerrada, se calcula y es una órbita que da completamente abierta, tienen en la nominación C barra y el número de año donde se descubrió. Por ejemplo, el cometa del que estamos hablando ahora, que va a venir en octubre, septiembre-octubre, es el C, que quiere decir que no es periódico. 2023 es el año de descubrimiento, o sea, se descubrió el año pasado, y A3. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo descubrió a principios de año. Porque con las letras va dando en enero más o menos, son las A, las B, después C, marzo. Uno puede saber más o menos el momento del descubrimiento y el orden en ese mes es el número. Entonces es el tercer cometa descubierto a principios del 2023 porque es el cometa A, o sea, la familia de cometas A. Y después se le pone el nombre del descubridor. El cometa este lo descubrieron Pons y Brooks. ¿En qué orden? Primero lo vio Pons y después lo vio Brooks. Acá tenemos, me cuesta un montón leer este nombre en chino, Tsuchinshan Atlas. ¿Qué quiere decir? Que lo descubrió primero el Tsuchinshan, que es un telescopio automático de búsqueda, y después lo descubrió el Atlas, que es otro telescopio automático de búsqueda de asteroides. Ahora es bastante normal que la mayoría de los cometas y asteroides están descubiertos por telescopios automáticos. Muy difícil ganarle a un telescopio automático una persona. Todavía hay gente que descubre cometas, pero mayoritariamente son telescopios automáticos. Entonces es importante acordarse cómo es la denominación o el nombre de los cometas. Y acá tienen... Disculpame, Sí, disculpame, Claudio. Ahí, sí, los cometas no periódicos que decía 223 A3. Ahí sí. está. Ahí me perdí. El 223 fue la fecha de descubrimiento, Es el año del descubrimiento, el la año de letra descubrimiento. marca el mes de descubrimiento. No es muy exacto, pero ponele A, probablemente sea enero, principios del 2023, y en el tercer cometa de enero es el A3, es este. Ah, el tercer cometa en enero. Claro. Está bien. Y después se le pone el nombre propio de Sí, los sí. descubridores, que son el T Atlas. No voy a Quiere volver decir a que repetir eso. en los periódicos, que son 12P, descubrieron hasta ahora 12, No, 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 12. no, no, hay un montón, pero se le pone la letra P. 1P es el Halley, hay Sí. 130P que será el cometa Pirulo. Está Simplemente bien, es está bien. para que sepas que si el nombre del cometa dice P, es un cometa periódico. Está bien, está bien. Seguimos, acá tienen lo que les decía la curva de luz. Esta es la curva de luz con respecto a la Tierra, no es la curva de luz secular. Esta es cómo va variando el brillo dependiendo de la distancia de la Tierra. Fíjense que la línea roja es la predicción. O sea, se empezó a ver el cometa, a ver cómo cambiaba de brillo y a partir de ahí se hace un cálculo de cuál sería el cambio de brillo. Fíjense que como es un cometa bastante conocido,
sigue bastante bien la curva de brillo. Fíjense que acá inclusive andaba medio por arriba, acá parecía que hubiera hecho una pequeña emisión de gas, no digo una explosión porque no pasó nada, pero fíjense que después recuperó el brillo y supuestamente cuando se vaya alejando los puntitos son observaciones. Los puntitos azules son observaciones visuales y los puntitos negros son fotométricas, o sea, con cámaras midiendo. Entonces fíjense que cuando se vaya va a empezar a decaer y seguir esta curva. Fíjense que la idea es que está en magnitud entre 3,5 y 4. O sea, realmente está lindo como cometa, aunque está decayendo. Fíjense que venía bastante energético y es como que si se mantienen las observaciones por acá, va a estar un poquito más débil de lo que podría haber estado, o capaz que son errores de observación y va a seguir bien. Es bastante difícil medir con precisión el brillo de un cometa. Gastón se tiene que ir, bueno, así que manda saludos. Esta es la curva de luz del cometa Pons-Brooks, el 12P. Y acá tenemos, a ver, que me deje pasar, algunas fotos. Fíjense que puse un par de fotos, espero que no se ofendan, porque yo sé que sacaron un montón de fotos y no pude ponerlas todas. Agarré las que levanté en el blog nada más, de José Luis, este es Aldo Fresi, este es David, que está por ahí. Y fíjense qué lindo que está el cometa, cómo se ve realmente verde. Y acá, fíjense nuevamente, esta creo que es otra foto de David, que noten cómo se ven la cola, fíjense que viene por acá abajo, esta es la cola de polvo, la que va por arriba, que es medio curva y extensa, es la cola de polvo. Y fíjense que hay una desconexión acá pudo fotografiar una desconexión, que acá le hice un sobreprocesamiento que es para que se vea mejor, y acá esta que sale como dos líneas para allá son la cola de gas. O sea que el Sol estaría alineado con estas dos colas para ese lado, para allá, para la izquierda. Fíjense, aparte quería mostrarles esto por un motivo. Primero, fíjense que con una cámara y un equipo de aficionado sencillo, se puede llegar a registrar fenómenos importantes dentro de un cometa o lo que le está pasando a un cometa. Y esta foto que sobreprocesé, la que está a la izquierda, para que vean los colores, fíjense que es un asco comparativamente con la que hizo David. La de David está súper suave, re linda, no tiene tiene prácticamente nada de grano de fondo, está muy bien procesada. Pero esto lo puse porque en astronomía a veces cuando se hace investigación no te importa el resultado bonito, te importa ver la información. Y fíjense cómo acá se ve perfectamente, acá se intuye, acá se ve perfectamente la desconexión de la cola. Entonces todo esto que esté ruidoso, colores, es irrelevante. Lo que es interesante cuando uno hace investigación es poder ver claramente lo que está pasando. Inclusive fíjense que acá hay como una ampliación y acá se ve claramente que hay como un chorro de material que está saliendo para el costado. Esos son los chorros de emisión del cometa que van haciendo, a veces son muy fuertes, van más allá de la coma y después el viento del sol los acomoda, los peina, digamos, y lo manda para atrás del cometa. Entonces hay muchísima información en una fotografía. Eso es lo interesante de las fotos, que hay mucha más información de la que uno visualmente puede llegar a recoger. Y acá ya estamos terminando, así que no se preocupen, ya estamos terminando. Es el cometa 2023 A3, el Tuchinchín Atlas, que fíjense que el cometa viene con la predicción es la luz, la línea roja. Noten que el cometa viene bastante bien sobre la predicción hasta ahora. Estamos hablando son observaciones actuales, fíjense que estamos a fines de mayo las predicciones, con las observaciones. O sea que hasta ahora el cometa se está portando muy bien. Si sigue así, va a ser esta curva de brillo y va a llegar en el momento que estamos hablando de principios de octubre, va a llegar a magnitud 0. Tal vez, según la predicción de este sitio de Van Buitenen, es muy buena predicción,
podría llegar a magnitud menos 0,7. O sea que es un cometa tremendo. Va a ser un tremendo cometa si sigue lo que está haciendo hasta ahora. Sería un cometa súper brillante, de los mejores de los últimos 10 años, fácil, fácil. Y lo interesante es este pico que está acá verde. ¿Por qué? Porque el cometa tiene mucho polvillo y se están dando las condiciones para un fenómeno óptico que no vamos a entrar en detalles, pero que hace que el cometa se ponga muchísimo más brillante y podría llegar a tener magnitud -4. O sea, podría llegar a ser del brillo de Venus en ese momento. Fíjense que son un par de días nada más. Pero hay que prestarle atención y seguirlo, porque el cometa en este brillo se vería en pleno día. O sea, con esta magnitud, poniendo una pared que tape el sol y mirando el cielo, se tiene que poder ver con magnitud -4. Hay que esperar, no queda otra. Lo lindo es que coincide con el día 2 de octubre, el día del cometa, el día del eclipse. O sea que tenemos 2 por 1. Y acá tienen una simulación del estelario del cometa. Fíjense a la madrugada qué cosa más hermosa puede llegar a ser de magnitud 0, -1 o -4, ojalá. La cola mínimamente va a medir 10 grados, que son 10 grados más o menos, un poco más, una vez y media del palo mayor de la Cruz del Sur. Estamos hablando de un cometa realmente hermoso que para no verlo hay que estar ciego. No es como este que será muy bonito, sin dudas, pero no tiene nada que hacer al lado de este si realmente cumple lo que dijo. Yo repito y insisto, porque los cometas desgraciadamente hacen lo que se les da la real gana. Claudio, ahí te mandé una foto por privado de este cometa, de la 3. Fíjate que ya se distingue la cola, a pesar que está lejísimo todavía. Se ve brillante y con una cola. Y ya, esto fue la semana pasada que le saqué. Y ayer, bueno, perdí las fotos, me equivoqué y las que saqué las borré sin querer, las No. de ayer a la tarde. Sí, sí, lo vi en el Sí, grupo, es para cortarse las venas realmente. No lo hagas. no, pero hay tiempo para volver a sacar, si Dios quiere, el cometa sí. A ver, era la Así que bueno, última. A ver, me lo mandaste por WhatsApp. a tu, a- por WhatsApp, a tu WhatsApp. A ver, esperen un cachito, que voy a ver si la puedo abrir. Así la ven. Estas fotos, como la anterior, son fotos que son, en realidad no están procesadas tipo apilamiento, nada, son únicas fotos, pero de la CIAIR, viste que la computadorita esa portátil, es como un previo, es como Claro, una prevista en realidad, y la edito así rápido en el teléfono para poder verlo. claro. Ahí Bueno, está. miren el cometita, qué bien que se porta. Bueno, el cometa, cuando se lo descubrió, era de magnitud 19 y ya tenía una cola de 10 minutos de arco, o sea, una cola de la tercera parte de la Luna a la distancia fenomenal que estaba. Por eso la predicción es tan importante. Fíjense que David logró ahora, ¿qué magnitud tiene? Debe tener 12, 10, no sé cuánto. 10.5. ¿Cuánto? Está en 10.5. 10,5 y 10.5 miren dicen que la está. cola que ya muestra. Realmente tremendo, tremendo cometa va a ser. Ojalá que se mantenga. Ojalá que se Sí. mantenga y va a ser seguramente un espectáculo fenomenal. A ver. Ah, bueno, sí, ahí está diciendo que es espectacular. Sí, realmente es, de verdad, espero que esta vez nos cumpla el cometa, no como hacen habitualmente, que te hacen reilusionar y después son una porquería. Pero como les decía, como es un cometa nuevo, no sabemos cómo está, no sabemos si está bien unido, si está bien fuerte o está muy débil. Entonces, cualquier explosión, porque está emitiendo ese gas, está sublimando el gas, puede ser fuerte y romperlo. Y si lo rompe, nos quedamos sin cometa. No, no es bueno que se rompa un cometa. No es que van a quedar los dos cometas lindos. No, probablemente no quede nada. O quedarán dos cometas mediocres. No, lamentablemente no, no es realmente nada bueno que se rompa un cometa.
Creo no que nos pasó queda con más que Sion, esperar. ¿no? También ¿Cómo? con el cometa, sí, creo que había un cometa Sion, ¿no? Que era muy bueno, supuestamente, hace unos años, ¿no? Ah, sí, ¿Acordás? Pero era en el hemisferio norte que lo íbamos a ver, pero después sí, se pero reventó. ¿cómo dijiste el nombre? Pues Cayó no, el sol. No me acuerdo si se llamaba Sion o no me acuerdo bien cómo era. Era sí, un sí, ya sé cometa que muy comenta así, nombrado. pero no me puedo acordar el nombre. Sí, teóricamente, obviamente en los diarios, decía que iba a tener magnitud -20, que iba a ser de la magnitud de la Luna o más, o casi como el Sol. Y obviamente implica un desconocimiento enorme porque un cometa, aunque lo tengamos acá, nunca puede llegar a tener esa magnitud. Un cometa súper brillante podrá tener magnitud -10, -8, no más. Porque ya después se hace tan disperso y tan grande que no sigue siendo brillante. Entonces, son esas cosas de los diarios. Sí, pero me acuerdo del cometa que se desintegró. Lo que pasó es que se acercó mucho al Sol y terminó desintegrándose. Pasa en las mejores familias. ¿Qué le va a hacer? Bueno, gente, ¿tiene alguna pregunta? Si no, vamos cortando. Sí. Claudio, una pregunta. Dale. Los cometas en general tienen mayor velocidad que los asteroides. Sí. ¿Y por qué motivo? No, es simplemente porque están viniendo de muy lejos. Vos imaginate que los cometas vienen, supongo, ni llegamos a la nube de Oort. Imagínate que estamos en la distancia de el cinturón de Kuiper. Entonces estamos un poco más allá de Neptuno. El cometa se perturba por algún motivo, pasa a ser que un planeta, lo que sea, se perturba y empieza a caer. Imagínate que viene de tan lejos que estaba en órbita, capaz viajando a 3, 4 kilómetros por segundo, empieza a caer hacia el Sol y se empieza a acelerar. Entonces cuando pasa cerca del Sol, capaz que pasa a 50, 60, 70 kilómetros por segundo y se vuelve a ir de nuevo a la misma distancia. Por eso son muy estiradas las órbitas y cuando pasan por el perihelio, el cometa tiene una velocidad enorme. Normalmente tiene muy alta velocidad. No sé si O sea que queda claro. siempre supera la velocidad del asteroide, de los asteroides. Claro, porque los asteroides normalmente tienen órbitas más o menos circulares. Entonces, y Claro, se mantienen a distancias medianamente grandes del Sol. Entonces, van a velocidades planetarias, 30, 40, 20 kilómetros por segundo. Un cometa va de 2 kilómetros por segundo cuando está lejos a 70 cuando está cerca. Se va acelerando en claro, toda la órbita y después se vuelve a ir, como el Halley. Hace claro. exactamente eso. Ahora el Halley está viajando a la mínima velocidad posible. Ahora va a Pues ya empezar. está volviendo, está ¿Cómo? volviendo, claro. Está Está volviendo. volviendo el Claro. Halley. El Sol lo frenó, el tipo se estaba yendo, pero el Sol lo frenó y vuelve a caer. Ahora está cayendo de nuevo hacia el Sol. Con el 2023 A3, eso no pasa. Va tan rápido que el Sol no lo puede retener, probablemente se pierda. Una vez que se vaya, no regrese más. Claro, Habría que está ver bien. dinámicamente específicamente ese caso, pero muchas veces los cometas no vuelven. ¿Alguna otra? ¿Todos estamos así? Perfecto, Bueno, muy joya. bien. Bueno, entonces, el lunes que viene, el lunes próximo, elegimos algún otro tema. Vayan haciendo propuestas. Les recuerdo de nuevo para los que, bueno, no, miren de nuevo el comienzo porque dije algo de astroturismo para los que entraron más tarde, para no cansarlos. Al principio hablé un poquito, son 5 minutos de un tema que supongo que les va a interesar de astroturismo específicamente. Y nos estaremos viendo entonces el otro lunes. Acuérdense en los grupos de proponer temas de observación, temas para que hablemos. Voy a ir cortando la grabación.